Y hoy vamos a hacer 3 preguntas. Amén. Preguntas que me han hecho a mí personalmente, que sé que al hermano Horacio también, que nos han hecho, preguntas que yo he visto que postean online, preguntas así. Sí. Entonces, ¿estamos listos? Amén, listo. Y creo que esa pregunta pues va a traer entendimiento y sabiduría para aquellas personas que tal vez no tienen ese conocimiento. Y vamos a arrancar. La primera pregunta. ¿Cómo sabemos que Dios realmente existe? Santo, tremenda pregunta. ¿Cómo sabemos realmente que Dios existe? ¿Qué usted dice, hermano? Muy buena pregunta. Es una pregunta que yo diría que muchas personas que no han tenido un acercamiento espiritual, pues se hacen eso. Dice, pues ¿cómo sabemos que Dios existe habiendo tanta desgracia, tanta maldad, tanta hambre, tanta injusticia? Entonces, muchos de ellos piensan que por eso no puede existir un Dios. Exacto. Pero yo creo que sí existe un Dios. Yo también lo creo. Yo diría que la misma naturaleza, la misma creación declara que Él es real y que Él tiene el control de todo. Pero ¿qué sucede? Ahí mismo voy. Ajá. Romanos 1:20. Amén. Eso, y compartimos eso. Primero, yo creo que así como usted dice, si nosotros arrancamos y decimos por soberbia o por mala educación o por falta de conocimiento, no puede existir un Dios, no lo veo, que sí esto. Mira lo que nos dice la Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 20, y recordemos que esto fue escrito hace aproximadamente 2000 años atrás. No es algo realmente que se puede inventar uno. Este libro es magnífico, pero mira lo que dice, porque Pablo hablando, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Acuérdate, las cosas invisibles se hacen visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas ya hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Y otra cosa que tal vez muchas personas que no tienen ese conocimiento espiritual dicen, no, ¿cómo sabemos que es Dios? Lo que pasa es que Dios es espíritu, es un espíritu. Él no es igual que nosotros, que nosotros nos podemos ver unos a otros, pero Dios es real. No porque tú no lo ves o porque tal vez tú no lo sientas, Él está presente en toda parte. Figúrese usted que lo que dice aquí en Romanos 1:20, que las cosas ya creadas, las cosas de la naturaleza nos habla de Dios. Pues, ¿qué quiere decir eso? Podemos irnos tan básico o tan profundo, pero si nos vamos profundo, por ejemplo, el ADN. Amén. El ADN es un código en nosotros, ¿verdad?, que nos identifica únicamente como lo que somos, únicos, ¿no? Exacto. Pero nuestros hijos comparten nuestro ADN. Amén. Nosotros compartimos ADN con familiares, con hermanos. ¿Cómo uno puede decir que no está a la mano de un creador, diseñador ahí? Santo. ¿Cómo mi hijo se parece a mí y ni siquiera yo lo cargué en mi barriga? Para mí eso es maravilloso. Amén. Para mí eso habla de Dios creador. O sea que es algo que yo creo que es la obra maestra de Dios, porque hasta ahora no han podido hacer esta obra maestra como nosotros y tener... Intentan, lo están exacto, intentando. pero nunca van a poder porque le van a faltar el ADN. Y La eso cuestión, proviene de Dios, eso fue creado la inteligencia por ese, artificial esa, tratando de hacer muchísimas cosas. ¿Sabes que venía escuchando yo en la radio y van a sí. hacer que sea hamburguesas y no sé qué de stem cells, de células? Imagínense, hermano, ellos van a tratar siempre de tratar de convencer a la persona de que con esa inteligencia artificial van a estar mejor. Y no pueden estar mejor porque es que no hay sentimiento, no hay amor. Eso es como si fuera una máquina. Y eso es lo esencial de la creación de Dios, que tenemos sentimiento, que tenemos espíritu, que tenemos un alma, lo cual nos conmovemos unos a otros y nos amamos Sí, unos exacto. a otros. El amor, ¿cómo uno explica el amor? Exacto. ¿Cómo uno explica el hecho de que yo estoy dispuesto a dar mi vida en amor por un hijo o por alguien así, mi esposa? ¿Cómo uno explica eso? Eso es inexplicable, eso viene de un creador, eso viene de Dios. Exactamente. En una clase de seminario que yo tuve, la
no de seminario, de universidad, el profesor, estábamos estudiando la deidad de Dios y él Teología. En teología, sí. Sí. Entonces él estaba diciendo, Dios no necesita que nosotros creamos que Él existe. La Biblia no es un libro para tratar de convencernos Amén. de que Él existe. Amén. Él existe porque Él existe. Santo. Y Él nos presenta las pruebas y si nosotros decidimos creer o no creer, eso está en nosotros. Exactamente. Por eso nos dio el libre albedrío para que nosotros tuviéramos esa oportunidad de escoger y de darnos cuenta que a veces aquellas personas que dicen que no hay Dios siempre terminan completamente en una forma de vida bien, no muy Distorsionada. Exacto, Sí. distorsionada, puesto que cuando tú no tienes el conocimiento de dónde tú proveniste, Exacto, de sí, dónde sí. viene el ser humano, pues tú vas a tener esa mentalidad completamente confundida. Sí. Pero, Confusión, es cierto. Siempre va a haber confusión, pero Dios cada día nos da ejemplo de que Él es real. Podemos ver que el sol sale para todo el mundo, para el justo, para el injusto, para el bueno, para el malo. O sea que Dios ordenó eso, esa creación, igualmente la luna, y en la misma creación ahí podemos ver que hay un creador grande que es nuestro Dios Santo. El sol, usted habla del sol, el rayo ese que el sol tira, que alimenta nuestra piel, que Amén. alimenta es una cosa maravillosa realmente. Y hay un aspecto de fe también. Sí. Hay que tener fe también. Hay un aspecto que el Señor hace de su parte, pero nuestra parte envuelve la fe también. Exacto, y de eso que se trata, porque ahora mismo estamos viviendo por fe. Por fe. Lo dice en Hebreos 11:1, que lo voy a buscar para leer acerca de Y muchas cosas son por fe también. Seguro por que ejemplo, sí. uno va a trabajar y en el trabajo te pagan inmediatamente. No, No, uno tiene no. fe de que en 15 días te van a pagar. Eso es un tipo de fe, aunque tú no creas. Pero mira, la fe es tan necesaria que lo dice muy claramente aquí en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que cuando, como dice el hermano Pastor Joesley, usted va a trabajar, pero usted va con la certeza de que te va De que algún día le van a pagar. Le van a pagar. Igualmente, nosotros debemos tener esa fe con nuestro Padre Celestial de que fuimos creados aquí por un propósito de Él. Así es. Y que de nosotros como creación de Él tenemos que reconocer de que Él es real, de que Él no, es un ser que tiene el control de su creación, que hizo una creación correctamente perfecta. Y Él no tiene que, como Dios creador de todo, Él no tiene que estar tratando de convencernos a nosotros. No, eso... Su amor nos dio un libro y bueno, es trabajo también, hay una parte de nosotros que tenemos que hacer, ¿no? Exacto. Ok, tremendo. Ya tenemos la primera pregunta, vamos para la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿por qué Dios permite tanta maldad en el mundo? ¿Cuánta gente nos ha hecho esta pregunta? ¿Por qué Dios permite tanta maldad en el mundo? ¿Qué usted dice? Bueno, ¿Cómo explicamos esto? Sí, no tanto eso que dicen por qué Dios permite que ocurra tanta maldad en este mundo, sino que también ¿cómo se puede decir? Le dicen que Él es culpable. Que ocurre, que Él lo causó. Que Dios permitió Wow. que causara eso, no sabiendo que muchas de esas cosas son consecuencias del mismo pecado y de nosotros mismos. Porque yo le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, usted le dicen, si usted va caminando por ese camino derecho y si usted no dobla a la derecha a media milla, ahí hay un precipicio. Pero si usted no escucha lo que le dijeron, que a la media milla doble a la derecha y usted sigue, ¿qué le va a pasar? Usted va a tener la consecuencia que usted se va a caer en el precipicio. Así es. Y de esa manera las cosas suceden porque nosotros, yo diría, por no tener ese amor y la comprensión, a veces nos creamos conflictos unos a otros y entonces suceden las cosas y automáticamente ya buscamos siempre un culpable. Mira lo que dice Proverbios 3, capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón
y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué pasa? Que nosotros, por qué Dios permite tanto mal? Cuando nosotros no consultamos con el Señor, como usted dice, cuando nosotros, mira lo que dice, no te apoyes en tu propia prudencia, cuando nosotros empezamos a apoyarnos en nuestras propias ideas, Exactamente. en nuestros propios principios creados por nosotros y todo, entonces comenzamos a tomar decisiones que van en contra de lo que Dios ha diseñado y establecido. Exactamente. Y a veces cogemos decisiones que creemos que son buenas para nosotros, pero al final no nos Hacen daño. hacen daño. Entonces Exactamente. hacen daño, se lastima gente y culpamos a Dios. Exactamente. ¿Por qué Dios permite eso? Bueno, es que Dios nos creó de una manera, como usted dice, con una libertad de poder escoger. Imagínense si Dios no nos diera ese libre albedrío. Entonces Él hubiese sido como un dictador. Él no se mete en los problemas que suceden en nosotros porque Él quiere que nosotros mismos nos demos cuenta que sin Él no podemos hacer nada. Y la amemos. Y les amemos, exactamente. Porque si no fuéramos como los ángeles o Exacto. demonios, ¿no? Que no tienen ese poder, de decidir. de decidir eso y deciden por ellos. Entonces, no somos creados así. Pero nuestras decisiones, nos apoyamos en nuestra propia prudencia, no lo reconocemos, cometemos los errores. Un ejemplo, la cuestión del Holocausto. Exacto. En la Segunda Guerra Mundial, lo que fue Adolfo Hitler y todo esto. ¿Sabe? Su propia gente, los judíos, la propia gente de Dios, Sufrieron mucho. sufrieron toda esa pérdida por la soberbia de un hombre, de un partido político, pero eso no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. No. O sea, tuvo años, gente maquiavélicamente planificando, apartados de Dios. Amén. Exactamente, que eso es lo que pasa, que cuando el hombre se aparta de Dios, entonces empieza a pensar cosas de querer tener el poder completamente, porque eso fue lo que le pasó a Hitler, que él quería ser como si fuera un nuevo orden, o sea, que él quería controlar por completo. Y específicamente atacó a los judíos porque él sabía que los judíos tenían sabiduría y que estaban protegidos por la mano de Dios según la escritura que dicen. Así es. Y yo me imagino que él pensaría, déjame acabar con esta gente primero, que son de lo que Dios lo está protegiendo, y así yo voy a tener control y él no me va a poder. Y así sucesivamente. Hay muchas formas de pensar. Mira lo que dice el próximo versículo, Proverbios 3:7, dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Cuando nosotros decimos, no, yo voy a hacer lo que yo quiero. Ok, tenemos una gratificación instantánea, pero hay unas consecuencias. Que se van a pagar. Entonces ahí es donde la gente dice, ¿por qué Dios permitió esto? Es que Dios no me mandó a hacer eso. Dios me está diciendo en su palabra, no seas sabio en tu propia opinión. No seas soberbio, Él lo dice. Y hay muchísimos. Nosotros, este video no puede ser de horas y horas, ¿no? Estamos escogiendo un pequeño fragmento, pero hay muchísimas partes de la Biblia en donde vemos, donde Dios nos está diciendo, no hagas eso, no te conviene. No, y no tanto eso, hermano, sino la misericordia de Dios, ahí se puede ver. Porque siempre que el hombre está metido en un conflicto o pasa una desgracia, Dios siempre tiene una misericordia y busca una forma de cómo se pueda resolver la forma mejor. A su gracia. A su gracia. O sea que Dios no toma esa retaliation, como en español. Que no le dé, que no se, como, sí, cuando lo sepamos lo escribimos. Cuando me acuerdo lo ponemos en los comentarios. Sí, que he won't retaliate. Retaliate. Sí, en español que alguien nos ayude. Exacto. Disculpe. Que nos ayuden, se nos olvidó en el Spanglish que vivimos nosotros acá, pero vamos a dar clases de inglés y de español pronto. Así es. Bueno, mi hermano, esa fue la pregunta, ¿por qué Dios permite tanta maldad en el mundo? No es que la permite, es que nosotros de la manera que vivimos realmente causamos esto y después queremos culpar a Dios. Y también dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Todas esas cosas es por debido al pecado, porque por el pecado entró la maldad al mundo. Entonces, donde hay maldad, siempre va a haber conflictos. Amén. Y van a haber problemas, y van a haber injusticia, y van a haber muerte de inocentes, porque el pecado lo que quiere es destruir.
y que destruye a la humanidad, porque eso fue lo que Satanás quiso, de tratar de destruir la creación de Dios por medio del pecado. Y hacer ver que Dios es culpable de todo. Si Él te amara Exactamente. tanto, Él no te permitiera. Porque nos amó tanto, nos permite escoger. Amén. Y que lo escojamos a Él. Claro, ¿qué padre no quisiera que su hijo lo escoja a Él, no? Pero hermano, eso se necesita un poco de entendimiento y Sí, madurez sí, sí. para poder Sí, entender no es algo fácil. acerca de que Dios, Satanás siempre quiere que el ser humano piense que Dios es el culpable de todo. Y no es así. El culpable de todo es Él mismo. Lo que pasa es que Él actúa Y como ya completamente. Él sabe también lo que le espera. Exactamente. Y Quiere llevarse a todos los que él pueda. trabaja como lo secreto. Cínicamente, Y cínicamente secretivamente, sí. y calladamente, como la serpiente que andan calladitos. Bueno, así mismo, ¿verdad? Ok, vamos para la próxima pregunta, que es la tercera y última pregunta de este video. Y esa pregunta es: ¿por qué hay tanta división en la iglesia de Cristo? Wow, Hermano. wow, sí da pena, caray. Pero yo diría que tal vez mucho es por la falta de conocimiento de la palabra de Dios, porque la misma palabra de Dios quiere que nosotros nos unamos y que no estemos divididos. A veces nace el celo, nace la contienda y querer crear una atmósfera que no es saludable, tal vez por cualquier mal entendimiento o perjuicio que tal vez algún hermano tenga de otro hermano. Pero eso es algo que en verdad, si los hermanos que tienen el conocimiento de la palabra del Señor y que están madurando, deberían de ayudar en ese punto para que la iglesia de Dios se mantenga más unida. Yo creo que nosotros como cristianos, evangélicos, creyentes, que decimos que estamos en el Señor, le hemos hecho un daño grandísimo a lo que es el Evangelio y lo que es la palabra de Dios. Yo conozco bastantes personas donde la razón de ellos haberse apartado de la iglesia es por los mismos problemas en la iglesia. Ahora, eso no quiere decir que ellos no tienen responsabilidad ellos mismos de buscar, ¿no? Exacto. No es una excusa, no debe ser excusa. Pero les quiero leer rapidito algo. Primera de Corintios 1, comenzando en el versículo 10, dice: os ruego, esto es Pablo hablando, les ruego, mis hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en el mismo parecer, porque he sido informado acerca de ustedes, mis hermanos, por los de Cloé, que entre ustedes hay contienda. Quiero decir, que uno de ustedes dicen: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y yo de Cristo. Y mira lo que dice el versículo 13, dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No, aquí nos está diciendo el Señor a través de su palabra: ustedes se están dividiendo. ¿Por qué? No hay división, es uno solo. Exactamente. Y no tanto eso, hermano, que la iglesia, cuando actúa de esa manera, en vez de que las almas vengan a la iglesia del Señor, no vienen, porque ellos van a ver de cómo la iglesia se está comportando, los hermanos unos a otros con división, que ellos van a decir: ¿para qué yo voy a ir a ese lugar si ellos mismos que dicen que Dios existe, que Dios es bueno, que Dios es amor, se están dividiendo por, yo diría, tontería, por prejuicio, a veces hasta por celos? Y entonces esa persona pues no va a querer visitar a la iglesia. Hay división, sí hay contienda, hay problemas, hay malos entendidos, hay división por falta de conocimiento en la palabra, porque tan solo este pequeño pedazo, si vemos esto, entendemos como personas maduras en el Evangelio, ¿no? Decimos: pero es que no debe haber ningún tipo de contienda, al contrario, debemos trabajar juntos y ayudar a que esto se expanda a todos juntos, ¿no? Correctamente, porque la misma palabra lo dice, que todos somos el cuerpo de Cristo. Pero una cosa es decirlo con la boca y otra es vivirla. Sí, algo porque diferente. eso es lo que también pasa, mi hermano, que hay ciertas iglesias que debe de traer la unidad, está trayendo división, no sabiendo que
una iglesia con otra iglesia forman el cuerpo de Cristo y ayuda a otras almas a venir al conocimiento de la palabra de Dios. Ejemplo, ahora mismo, aquí, en este lugar donde nosotros rentamos, acá en esta iglesia, este edificio en Saint Cloud, hay 3 iglesias diferentes. Amén. Con la de nosotros, hay 3 iglesias diferentes. Y como ya yo he dicho en diferentes ocasiones, el pastor principal de la iglesia dueña nos abrió las puertas desde el principio. Amén. Y le damos gracias al pastor Frank Miller, que ha sido muy... De bendición. Exacto. Él nos dijo, mira, ¿qué podemos hacer? Y es de esa manera que los hermanos deben de actuar. Porque cuando una iglesia es abierta, nosotros le estamos dando, como le dice, si usted es bolseador, un derechazo a Satanás en la cara. Trabajando juntos. Estamos trabajando para que las almas vengan al reino de Dios, porque para eso fuimos llamados. Y usted sabe que desde el principio, cuando hablamos con el pastor Frank, eso fue cómo ayudamos. Amén. ¿Qué podemos hacer? Eso es así. Tienen acceso a esto, usen la facilidad, usen esto, usen otro. No nos ha puesto un pero todavía. No, inclusive ha querido compartir con nosotros. Nos invita a reuniones. Nos ha invitado a que vayamos a su servicio para introducirnos como una nueva iglesia hispana que somos nosotros aquí en San Clau ahora. Y es algo que no hay ningún tipo de celo. Exactamente. No hay ningún tipo. Entonces, es por eso también se ve mucho esa cuestión de que la gente afuera ve por qué hay tanta división, o ustedes se tiran unos mismos. Es porque no hemos entendido lo que dice la palabra de trabajar juntos, porque mira lo que dice, ¿acaso está dividido Cristo? Cristo no está dividido, es uno solo. Exacto. Es uno solo. Y falta de madurez, mi hermano, falta de madurez. El cuerpo de Cristo está falta de conocimiento por eso mismo, porque muchos van a la iglesia y no escudriñan la palabra. Y entonces debe de aprender y de estudiar la palabra, la cual te va a enseñar cómo es que debemos de tratarnos, cómo debemos de vivir unidos y no desunidos. Porque el mismo Señor dijo, una casa dividida no va a estar estable. No va a estar estable, no va a subsistir. Así es. Entonces, el enemigo, o sea, los creyentes no se están dando cuenta que actuando en esa magnitud, en esa forma de división, de celo, de contienda, le están dando la ganancia al enemigo, porque el enemigo va también a seguir robándose las almas. Tampoco es que estamos diciendo que somos todos perfectos y que no hay situaciones. Somos una familia y cada familia tiene sus percances, sus argumentos, sus diferencias. Siempre lo hay, ¿no? Y lo va a haber. Pero se resuelven como debe ser. Nos entendemos, nos ayudamos y seguimos hacia adelante, ¿sabe? Tampoco es que uno va a decir, no, todo está perfecto en la iglesia y no hay problemas, no hay situaciones. Hay situaciones, sí las hay. Pues seguro que sí. Mientras estemos aquí en esta tierra siempre va a haber problemas y dificultades. De la única manera es siempre tener un diálogo y conversar la situación. Basado en la palabra. Hablando por medio de la palabra, con amor. Entendiéndonos. Exactamente, ayudándonos unos a otros, como el Señor lo dijo, amaos unos a otros. Entonces, si nosotros decimos y estamos predicando, amaos unos a otros, y en la misma iglesia hay división, la gente de afuera... ¿Qué ejemplo estamos dando? Exacto. No estamos dando ningún ejemplo. No le estamos dando gloria al Padre de ninguna manera. Entonces yo no diría que ese tipo de iglesia que tienen esa división, yo no la llamaría iglesia, porque una iglesia es cuando todos están unidos como el cuerpo de Cristo, y que estamos trabajando para ganar almas para el Señor, no para tener división, no para tener contienda unos a otros, con celo, que yo tengo más gente que tú tienes. No, de eso no es lo que se trata la iglesia de Jesucristo. De ninguna manera. ¿Qué usted cree de eso, mi hermano? No, sí, totalmente de acuerdo, de ninguna manera. En vez de llamarse la iglesia perfecta, debe llamarse la iglesia en proceso de perfección. Amén. Que estamos en un proceso de aprendizaje, en un proceso de enseñanza y también, no me quiero salir de tema, pero coger toda esa información y compartirla y ayudar. Exacto. Entonces, de esa manera no nos vemos en contienda, pero nos vemos en la posición de ayudar y dar y bendecir. Y que eso es uno de los puntos principales de la iglesia, de ayudar al necesitado, de traer conocimiento a aquellos que están confundidos en el pecado y no a dividir. Así es. Entonces, le pedimos al Señor que traiga discernimiento y sabiduría a esos líderes
para que no tengan esa actitud de querer traer conflictos entre la iglesia unos a otros, sino en la unidad, porque en la unión está la fuerza. Bueno, hasta aquí llegamos en este corto video, corto segmento. 3 preguntas frecuentemente preguntadas por nuevos creyentes o personas que están comenzando en el Evangelio. Gracias a ustedes por mirarnos, por sintonizar, por escucharnos, y esperamos que podamos continuar estas charlas, estas conversaciones. Si tienen alguna otra pregunta, duda, no tiene que ser pregunta, pero alguna duda acerca de algún libro específico, de algún tema específico, queremos continuar haciendo esto para que sea de bendición para ustedes que nos escuchan y para nosotros que nos preparamos también para esto. Exactamente, sí, le damos las gracias por su sintonía y espérenos que la próxima va a haber más preguntas y va a haber más conocimiento acerca de la palabra del Señor. Amén. Se cuidan y que tengan una linda tarde, un lindo día, que el Señor los continúe diciendo grandemente. Amén. Dios les bendiga. Chao.